opinión y debate son una combinación clave. En la 92.9, Fernando Paulsen, junto a sus invitados y panelistas, ponen el acento en la revisión y análisis de las noticias más importantes de la jornada. Desde ahora, conéctate en todas nuestras redes y súmate al panel. Aquí comienza Combinación Clave. Empieza tu día con toda la energía natural de Marley Coffee, un café de grano orgánico molido al instante con leche descremada. Prueba el sabor de Marley Coffee en sus 2 exquisitas y variadas mezclas que te esperan para recargar tu día. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Parquemet te invita a poner en práctica una sana convivencia en su interior entre peatones y ciclistas. Respeta las señaléticas al igual que la velocidad máxima para descender. Evita accidentes para disfrutar de Parquemet con seguridad. Más información en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu. Ya estamos con nuestro panel de día lunes, es un panel parlamentario. Gonzalo Fuenzalida, diputado de Renovación Nacional. ¿Cómo estás, Gonzalo? Hola, muy buenos días, Fernando. Y también estamos con la senadora del PPD, Loreto Carvajal. ¿Cómo estás, Loreto? Muy bien, ¿qué tal, Gonzalo? Y por supuesto, Fernando, muy buen día. Bueno, Gonzalo, ya profesionalmente, para ponerle un poquitito de toque satírico a la cosa, profesionalmente ya tienen resuelto su candidato. Loreto, ustedes no. ¿Cómo se han dado estas últimas horas donde aparece una posible primaria que no se va a poder decir que es primaria, pero una primaria de estas no convencionales que van a ser ahora 4 partidos? ¿Qué tal se ve esa opción para poder tener candidato presidencial? Se me cayó la Loreto Carvajal. Gonzalo, ustedes están ya planeando con candidatos. ¿Qué tan no sé si has podido ocultarlo, qué tan atractivo resulta Sebastián Sichel en general para todo el sector? ¿Hay hay disidentes de eso? Pues yo te voy a contestar la pregunta de la Loreto, pero... No. La pregunta de Loreto ya se la hago de nuevo a ella. Sí, bueno, para este lado efectivamente pasamos un proceso bastante bueno, para mi gusto, de lo que fue las primarias, donde fueron 4 candidatos que pudieron mostrar ideas, planteamientos, en fin. Y bueno, resultó electo Sebastián Sichel. Sebastián Sichel es como se podría decir, una persona que se invitó a participar, que no pertenece a ninguno de los partidos políticos de Chile Vamos. Es una persona que viene de la centroizquierda, porque participó en la democracia cristiana muchos años, pues se independizó, estuvo cercano a todo el movimiento Andrés Velasco, y hoy día más o menos ya se acercaron en la segunda vuelta del presidente Piñera, todo ese grupo, a participar en el gobierno del presidente Piñera, cosa que Sebastián fue parte de la Corfo, ministro, y después Banco del Estado. Yo creo que lo que podemos decir acá es que claramente la centro derecha busca su identidad, y busca su identidad en ser un centro más que una derecha dura, porque esa derecha más dura, a mi gusto, está más representada por lo que va a ser republicano. Esta centro derecha, que yo creo que es mayoritaria, lo que busca finalmente es no ser un dique de contención, porque cuando generalmente uno se enfrenta a los debates políticos, se ha tendido a que cuando aparecen las ideas de reformas en una sociedad estructural, en fin, hay una derecha que dice que no, porque es peligroso, porque puede modificar el status quo, porque, en fin, las penas del infierno si sucede eso. Y otra derecha que dice, no, mira, hay que tener un espíritu reformista, y hay que frente a las ideas hay que plantear ideas, porque muchas veces las ideas que se proponen para reformar cosas no son buenas, son malas ideas, o no resuelven el problema, o a veces son puntos políticos. Entonces, bueno, vamos presentando ideas también, y vamos dentro del mundo de las ideas debatiendo, no en un debate que sea yo propongo esto y yo me niego. Esa lógica, esa derecha, se podría decir, progresista, o esa derecha que
es de una generación distinta, de alguna manera, que quiere entrar al debate, que quiere entrar con ideas, que también cree que las sociedades van cambiando y por lo cual la verdad no está escrita en piedra y esa verdad hay que irla construyendo año tras año porque las sociedades son movibles y ese espíritu reformista yo creo que es lo que encarna Sebastián y obviamente un grupo grande de la centro-derecha que está en esa lógica y yo creo que ahí se está construyendo la candidatura. Loreto, ya estás con nosotros de nuevo y no sé si pudiste escuchar la pregunta, pero básicamente quería saber cómo se va o cómo se está resolviendo el problema de no tener un candidato único por parte de la unidad constituyente. Bueno, la verdad que sin duda, como me sumo un poco a lo que dice Gonzalo, hay una erupción de rostros que muestran una cara nueva de la política de estos tiempos. Creo que era bien poco pensado que Jadwe y Lavín no fueran finalmente los vencedores en estas primarias recién pasadas y bueno, se dio cuenta de que efectivamente hay una renovación en todo ámbito y por supuesto que la figura de Boric y Sichel irrumpieron con una mirada distinta, tal cual dice Gonzalo. El caso nuestro creo que está medianamente resuelto, pero que obviamente lamentamos en lo personal y políticamente hablando, por supuesto, es lamentable que no hayamos tenido un nombre en una primaria. Creo que eso pesa porque obviamente tenemos todavía un espacio que no ha sido cubierto y que representa unitariamente a la centroizquierda y al progresismo. Creo que eso obviamente se va a resolver a propósito de lo que se ha señalado. El 21 de agosto va a haber, ¿cierto?, una consulta y creo que allí va a haber la determinación final. No ha sido fácil en lo particular con el Partido por la Democracia, del cual yo por supuesto soy militante, porque hay diversas opiniones, hay diferencias respecto a marcarnos unitariamente la candidatura de Paula Narváez. Si bien hoy día se ha señalado que hay una opinión institucional, ¿cierto?, que respalda la candidatura de Paula Narváez, voy a decir con mucha propiedad. Hay muchos que no estamos de acuerdo con esa definición. Es más, en el momento en que se definió justamente el respaldo a Paula Narváez, se habla de que había alrededor de 147 personas conectadas al Zoom, cuando hay alrededor de 450 personas habilitadas para lo que ocurrió en ese Consejo General. Nosotros hemos propuesto de cierta forma que haya un Consejo General donde se defina una postura única, pero obviamente que esta posibilidad hoy día de una consulta, ¿cierto?, nacional respecto a los militantes para definir la candidatura abre un espacio, pero además sumado a lo que yo les puedo también contar, dentro del Partido por la Democracia ya tenemos un chat de apoyo Yana donde hay más de 100 dirigentes nacionales, donde hay incluso militantes que ocupan espacios importantes dentro de la institucionalidad del partido. Desde luego, el presidente de la Juventud se ha manifestado a favor de la candidatura de Yana Proboste. Entonces creo que allí hay una postura, obviamente, que de cierta manera genera fricción interna, pero que creo con toda esperanza, pero también con harto sentido de la realidad, que una vez hecha esta consulta vamos a tener una definición clara, unitaria, y a mí no me cabe la menor duda que Yana Proboste va a ser el nombre finalmente que va a llegar a la papeleta en representación de la centroizquierda y obviamente con un respaldo que trasciende a los partidos, que es muy ciudadano y creo que es un elemento que juega muy a favor, sin contar además de la calidad de competencia y por supuesto un rostro de mujer para el Chile que viene. Sí. Bueno, esa es una cosa interesante porque vuelve de alguna manera la política a dividirse en tres grandes grupos que ya no necesariamente son 3/3, pero tres grandes grupos donde... Y se ha repetido bastante esto en el último tiempo, Gonzalo y Loreto, que ninguno de los polos que ya hicieron primarias pueden ganar con sus propios votos, pues necesitan votos de centro. ¿Qué tan cierto es eso, Gonzalo, a tu juicio? Bueno, yo creo que es cierto. Yo te diría que más que tres grupos, yo creo que hay más, porque hay un lo que representa José Antonio Kast también es un grupo. Sí, sin duda. Si saliera o no saliera después en segunda vuelta otro tema, pero hay un grupo ahí que... Bueno, sin contar la lista del pueblo que estaba también pensando en un candidato presidencial, perdón. Exacto, o sea, yo creo que hay extremos que no están dentro de los tres grupos y que esos extremos, sin ser peyorativo, pero esos extremos me refiero que más al extremo, los que están en la punta,
tanto la derecha como la lista del pueblo, como muchos que están en la convención constituyente que no reconocen ser representados ni por el Partido Comunista ni por el Frente Amplio. Entonces y seguramente van a hallar un candidato. La elección pasada estuvo Artés y en fin, yo creo que hay alta representación, pero claramente el que gana, yo creo que confluye al centro moderado, porque no sé si vieron hoy día en el Diario Mercurio aparecía un informe de Criteria y una fundación, hablemos de Chile, creo que el 82% de los chilenos lo que privilegiaban era aquellos políticos que llegaban a acuerdos. O sea, el acuerdo, quien tiene disponibilidad de acuerdo, de alguna manera, es el político que sirve para la gran mayoría de los ciudadanos. Como título, ahí la baja cambia un poco, pero yo creo que al final el votante, en un sistema voluntario, yo creo que en un sistema obligatorio, si es que llegamos a eso prontamente, va a ser incluso más notorio, busca finalmente la política del acuerdo, la política de la moderación, y no la política del enfrentamiento constante, ni la violencia, ni ninguna de esos tipos de cosas que en el último tiempo como que han polarizado y marcado nuestra sociedad. Y ahí obviamente está el desafío de Sichel yo diría de la candidata que salga de la centro izquierda, y posiblemente también Boric va a tender a buscar más moderación, pero finalmente con los votos propios ninguno gana, eso lo tenemos claro. Sí. Y en segunda vuelta vamos a ver ahí quién se pliega a quién y cómo se arma es finalmente quien termine siendo presidente. Y la pregunta para ti, Loreto, que tiene que ver con lo mismo, es ¿se necesita imperiosamente tener candidato, crees tú, en tu sector para que, esos votos, que son muchos votos, queden ahí y no se básicamente dividan prematuramente entre los otros dos candidatos? Bueno, más que necesitarlo por esa condición, creo que hoy día hay un vacío electoral que no se ha manifestado y que tiene opinión y que tiene alta adhesión, digámoslo, a propósito de las elecciones a gobernadores, por ejemplo, a ciertas entidades políticas, llámese partidos políticos. Yo creo que hay un espacio que no ha sido cubierto a propósito, ¿cierto?, de esta fatídico, como llaman algunos, inscripción, ¿cierto?, a las primarias que ocurrió el 19 de mayo, en donde se vetó particularmente al Partido Socialista, a mi partido, al Partido por la Democracia, que hoy día obviamente genera una adhesión importante, tiene un nicho electoral muy importante, sumado a la democracia cristiana, al Partido Radical. Sin duda que ese espacio el que hoy día se espera confluir a propósito de una candidatura presidencial. Yo comparto lo que dice Gonzalo a propósito de que hoy día se requiere un liderazgo mucho más dialogante, mucho más sentado en una postura de acuerdos, con mucha también sensación de paz, como dicen algunos, porque la hemos pasado mal en Chile. El estallido social obviamente marcó un antes y un después de la forma de hacer política, y la erosión, como decía hace un rato, de estos liderazgos marcan una forma de hacer política distinta, con mucha temática obviamente centrada en aquellas invisibilidades que muchas veces pasaron de largo. Me refiero particularmente al tema de género, por ejemplo, a lo que ha ocurrido con derechos sociales que nunca fueron visibilizados, la diversidad. Creo que son temáticas que ya arrancaron de aquellas posturas más extremas y que marcaron justamente definiciones como fue la elección pasada, dejando fuera a Jadwe, dejando fuera también a Joaquín Lavín. Creo que en esa fórmula de hacer política no se puede generar hoy día adhesión sin entender que el diálogo, la perspectiva de futuro, con mucha más conexión a una sociedad mejor integrada, va a estar como una prioridad en cada una de las candidaturas presidenciales. Yo creo que lo bueno, lo positivo de un marco importante de candidaturas como lo que hoy día vemos es justamente que quienes adherimos y quienes conocemos, por ejemplo, el trabajo, en este caso de Jasna Proboste, por cierto, Gabriel Boric, se suma mucho de aquello, y creo que eso es finalmente lo que esperamos, que gane el país y que efectivamente haya posturas
que vayan en esa dirección, en el entendido que además va a ir de la mano, ¿cierto?, un programa presidencial, un programa parlamentario, que no lo dejemos fuera, porque eso va a marcar también mucho la agenda de quienes van a acompañar al futuro, a la futura presidenta, a propósito de la Convención Constitucional y lo que va a quedar plasmado en la nueva Constitución. Creo que allí debe haber una sintonía que no pueda estar ajena y que obviamente las candidaturas que nosotros vemos se hacen cargo, pero vamos a ver cuál de ellas obviamente sintoniza mejor, hace ese clic perfecto entre estos elementos para definir y generar al país una gobernabilidad con todo aquello que hoy día la ciudadanía espera, está expectante y que obviamente quiere ver graficado en su candidata presidencial. Sí, ahora Gonzalo dijo hace un rato, cuando describía las características de Sebastián Sichel, mencionaste su independencia, mencionaste un montón de cosas. Yo quisiera agregar un tema para ponerlo en discusión, que es no sus, llamémoslo así, condiciones ideológicas o sus condiciones de cualquier sentido que hayan sido derivadas, si se quiere, de academias o etcétera. No, sino que su juventud. La edad entró como un factor nuevo en política. Gabriel Boric tiene 35 años, Sebastián Sichel tiene 43. Son probablemente los dos candidatos de cada sector más jóvenes que se han presentado jamás, digamos, en los últimos tiempos. Y ese factor, Gonzalo, ¿qué tanto sientes tú que cuaja en digámoslo, porque hay conservadurismo a ambos lados del espectro, pero a veces en la derecha esto de llevar cabros jóvenes siempre ha sido mirado, incluso hay columnas al respecto, como una cosa muy prematura? Bueno, mira, yo no soy tan... Yo no suscribo al menos esa tesis de que porque es más joven es mejor, ¿eh? Yo creo que son circunstancias que se han dado nomás. Ganaron dos personas que son jóvenes en el sentido que no están en los 58, 62. No están en los clásicos, los números clásicos de eso. Claro, ahora yo creo que también, al menos desde la derecha, voy a hablar de aquí porque sí, no sé hacia el lado, pero en la derecha, claro, siempre los liderazgos más jóvenes no tenían mucho espacio porque habían liderazgos más antiguos que ya muchos años consolidados y como que tenían prioridad, ¿no? Como había como una lógica que no sé, pues el que llevaba 30 años en política era como el que tenía que estar. O sea, era impensable cuestionarlo o era impensable generar, desde los partidos estoy hablando, sí, esas lealtades hacia cartas o hacia planteamientos distintos a los que estaban hace mucho rato en política, ¿ah? Y eso de alguna manera yo creo que va a cambiar abruptamente en esta elección, creo yo, porque mucho obviamente que va a depender obviamente si hay gobierno de la coalición, si van a tener participación en el gobierno, si van a seguir participando. De no ser así, lo más probable es que desaparezcan de la escena política. Y bueno, la candidatura de Sichel un poco viene a romper eso porque se genera dentro de un movimiento independiente, o ex-DC, en fin, que se configura, donde su candidato es una persona que rompe ese esquema. Eso es muy difícil lograrlo en los partidos de Chile Vamos, bueno, salvo también a excepción, quiero sí decir, que de Bópoli, porque Bópoli, acuérdense que llevó a Felipe Casa a la primaria, no ganó, pero Felipe también tiene esa edad, casi la misma de Sichel. Y por otro lado, era un partido que tiene rostros bastante más jóvenes porque es un partido nuevo. Pero los partidos como la U y Renovación, claro, siempre ha sido difícil. Ha sido difícil porque obviamente uno no puede encontrar la trayectoria de alguien que ya, no sé, 30 años y que quiere ser candidato y uno dice, bueno, pero como que no sea como el espacio. Yo creo que eso también le debe pasar seguramente a Loreto en los partidos más tradicionales. Pero yo creo que eso no es sano, ¿ah? Yo por otro creo que es súper importante, no porque sea joven va a ser mejor y hay que apoyar solamente a los jóvenes, no, me refiero que tiene que haber esa competencia entre como dice Arjona en su canción, la experiencia perfecta, la experiencia, la amalgama perfecta entre experiencia y juventud. O sea, yo creo que aquí
claramente no porque uno ha estado 30 años o porque ha estado en distintos cargos va a ser mejor. Y tampoco porque uno no haya tenido esa experiencia todos estos años, pero tenga el coraje o tenga el ímpetu, va a ser mejor. Ahora, finalmente tiene que haber espacio para todo. Sí, convengamos que la señora de las 4 décadas está más bien cerca de la unidad constituyente hoy día. Tienes a Pablo Narváez, tienes a Yasna Proboste. Por la derecha no se presentó, pero ni una mujer de candidata, así que Arjona tiene más validez por el otro lado hoy día. Bueno, por la amalgama, yo me refería a la amalgama. Sí, yo sé. Sí, bueno, yo le sumaría esa amalgama perfecta entre experiencia, juventud y género. Yo creo que hoy día el tema mujer va a pesar mucho y obviamente tiene que ver con una sociedad que no solo visibiliza el poder y las capacidades de mujeres líderes, como el caso de Yasna Proboste o también Paula Narváez, sino en cómo se incluye también una temática de vulneración histórica que han sufrido las mujeres, nuestras etnias originarias, la diversidad sexual y otros temas. Entonces yo creo que más allá de la juventud, de quien encarna, es la fuerza de las ideas y la fuerza de las ideas transformadoras y nuevas que son presentadas a la ciudadanía como un elemento obviamente esencial de la cual ya no nos podemos no hacer cargo. Yo creo que obviamente que lo que marcó la adhesión al apoyo al apruebo, por ejemplo, y que así los estudios lo señalan, fue la cantidad de jóvenes que se sintieron partícipes de un cambio y de una necesidad de cambio que no los dejó ausentes, sino que los motivó a participar. Y eso obviamente es muy decisorio a la hora de que también quien encarna justamente esa transformación, esas ideas nuevas, más allá de la edad que tengan la o los candidatos. Yo también creo que el ser joven no es ninguna garantía, ni tampoco podrá desecharse ninguna idea por tener más de 50 o 60 años. Creo que ejemplo hay mucho, el caso de Biden en Estados Unidos que tiene, 70, casi 80 años, entonces creo que aquí hay obviamente un elemento que tiene que ver con las ideas, con la fuerza y en cómo se encarna la transformación social de la cual nosotros tenemos que obviamente dar garantía a propósito de quién va a encarnar la presidencia de Chile y el futuro de Chile en los próximos 30 años. Yo vengo majadereando hace rato con este tipo de pregunta que te voy a hacer, Loreto, y también, Gonzalo lo vengo usando ejemplo a tu sector en ese sentido, que resulta asombroso, para ser franco, toda la lógica de la cultura política del país, de la experiencia política, está mucho más en el sector de lo que podríamos denominar la unidad constituyente, con muchas más presidencias, muchos más ministerios, mucho más recorrido en la historia del país por décadas. Y sin embargo, en las últimas elecciones han tenido, pero se han peleado para hacerse zancadillas, digamos. A veces zancadillas dentro del mismo partido, porque yo creo que Yasna Proboste debe estar de repente mirando de reojo, no me vaya a pasar lo mismo que pasó primero con Claudio Rego, después ni hablar con Carolina Goich y con Jimena Rincón, donde el partido que la nomina empieza a abandonar. Son cosas muy extrañas lo que han pasado, donde tú tenías un tonelaje de experiencia adquirida súper potente en términos políticos por años de años y de pronto no pueden ponerse de acuerdo para sacar una persona y terminan dividiéndose o fragmentándose en cantidades de distintos grupitos. Bueno, lo que ocurre es lo que tú dices, de repente desde fuera se ve con tanto sentido común que aquellas acciones que han habido obviamente generan justamente pérdida de liderazgo tan relevante. La autocrítica que hay que hacer es que efectivamente los partidos debemos de dejarnos de mirar el ombligo y mirar efectivamente lo que ocurre con más sentido común, con sentido de realidad. Yo creo que hemos perdido mucho tiempo, sobre todo en los partidos de la Unidad Constituyente, para entender que efectivamente los liderazgos no solo son aquellos que nacen o afloran desde un partido o señalando con el dedo quién es mi candidata, tiene que ver efectivamente en cómo nos... Oye, tómalo tú, Gonzalo, ahí. ¿Cómo ves tú esa diferencia en términos de experiencia
pero que a la hora de la práctica se transforma en riña. Bueno, es algo innato al ser humano, pensar que eso no ocurre, eso ocurre en todos lados y no solamente en la política. Finalmente se van generando grupos de poder y esos grupos de poder privilegian sus intereses y obviamente que empieza una disputa. Ahora, yo creo que finalmente la centroizquierda, en este caso lo que representa la Loreto, tiene que tener un candidato y un candidato competitivo, eso es necesario. O sea, yo que estoy en el Parlamento te puedo decir que la gente de la democracia cristiana, algunos del Partido Socialista, diputados me refiero, incluso PP, tienen claras diferencias con el proceder de Boric o lo que es el Frente Amplio o el Partido Comunista. O sea, no piensan igual. Y claramente cuando hemos enfrentado, por ejemplo, proyectos de ley como era la reforma a las pensiones. La reforma a las pensiones, Fernando, hace más de casi, cumplió año y medio, salió de la Cámara de Diputados y salió finalmente con votos de la democracia cristiana, algunos radicales, algunos PPD, que votaron a favor. Pero la postura de lo que podría hacer Boric era por ningún motivo que se aprobara. Tampoco había una propuesta para cambiar eso o mejorar el proyecto que estuvo mucho tiempo en el Congreso. No, ellos obviamente planteaban un sistema, una cosa como que no quedaba clara, si querían un sistema de reparto, en fin, no, había una indefinición de lo que querían, pero no querían de alguna manera la reforma que se estaba planteando, que era aumentar de 10 a 16% la cotización, de poder abrir la cancha para que no solamente los fondos fueran administrados por la AFP, sino que también por otro tipo de administradora, en fin. Y ahí obviamente uno ve que hay diferencias ideológicas, que son diferencias, yo te diría, social cristiana, socialdemócrata, donde el Estado tiene un rol, pero no lo resuelve todo. No hay una visión estatista de que el Estado va a venir a resolver todos los problemas del piso social que requieren los ciudadanos. Y podría nombrarte una serie de otros proyectos, por ejemplo, el mismo proyecto que yo fui autor con la democracia cristiana, que fue la ley antisaqueo y antibarricada, que fue justamente después del 18 de octubre, donde nuestra legislación no cubría ese tipo de delito y por lo cual las personas que saqueaban un local era un robo de lugar no habitado y eso tenía una pena de 541 días, por lo cual las personas que eran detenidas salían libres en forma inmediata. Y a raíz de los propios fiscales que pedían una normativa que especificara lo que era el pillaje en España, que de ahí sacamos la idea, o el saqueo. Este proyecto yo lo construí con la democracia cristiana y luego se plegaron diputados socialistas, incluso fue mejorado por en esa época senador Arbó del PPD. Y bueno, sabemos todos que el Frente Amplio votó a favor, después se dijo, después votó en contra. Bueno, ahí hay diferencias, o sea, te pongo dos ejemplos nomás, pero podría nombrar varios, donde hay muchas diferencias de cómo enfrentamos la democracia, cómo entendemos que la violencia nunca es legítima, y entendemos por otro lado que si queremos solucionar los problemas de las personas tenemos que tener la apertura suficiente para dialogar y ponernos de acuerdo, no con un dogma de fe de que esta es mi verdad y la tuya no existe, sino que esta es mi verdad, la tuya, esta es tu otra, esta es tu verdad. Sí. Bueno, confluyamos en una verdad que ambos dos estemos de acuerdo. Y eso yo creo que la centroizquierda, por lo menos en el Congreso, lo que me ha tocado a mí estos años, se logra con ellos. Y por lo menos por eso que es importante que tengan un candidato que lo represente. Queda un minuto y quiero dártelo, Loreto, porque quiero básicamente saber si es que existe la sensación, el feeling en tu sector de que quien quiera que salga elegido en esta primaria no convencional, efectivamente sientes tú que va a rebarajar la situación y va a agrupar a ese sector. Bueno, yo tengo toda la esperanza, la expectativa y toda la fuerza, como tenemos muchos, de que sí.
creo que tenemos una gran oportunidad con un liderazgo, a mi juicio, que representa la consolidación de muchos derechos sociales que a partir de la defensa que se ha hecho desde el Senado, desde la agenda de los mínimos comunes, desde la inclusión de género, de los grupos originarios, la defensa que ha habido justamente a la invisibilidad en materia de derechos humanos, que hoy día también hay que consolidar. Creo que tenemos esa expectativa, concretamente creo que Yasna Proboste grafica aquello, no me cabe duda, como lo dije hace algunos minutos, que necesita una versión más allá de los partidos, y que efectivamente con un liderazgo con fuerza, con rostro de mujer, desde regiones, que vamos a avanzar a tener una posibilidad de tener la de Chile. Así que en ese contexto trabajaremos, obviamente siempre pensando que la unidad constituyente es una parte, insisto, aquí hay que ampliarse y creo que hay una adhesión más allá de los partidos que también hay que consolidar y trabajar obviamente antes de la elección presidencial. Bueno, le damos un saludo a Gonzalo Fuenzalida y a Loreto Carvajal. Muchas gracias a ambos. Nos encontramos la próxima semana. Chao, chao. Vale, muchas gracias, Fernando, Loreto. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9. La clave me escucha.